Buenas tardes y bienvenidos a nuestra mesa, lo fantástico y lo prospectivo. Seré el moderador del Knickerbocker y primero va a poner Fernando Ángel Moreno de la Universidad Complutense de Madrid. Fernando es doctor en Teoría de la Literatura y profesor de Teoría del Lenguaje Literario en la Universidad Complutense de Madrid. Codirige la revista Hélice, Reflexiones Críticas sobre Ficción Especulativa, y es autor del libro Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción, Poética y Retórica de lo Prospectivo. Lo recomiendo altamente, ¿eh? Gracias. Y editor de la antología Prospectivas, Antología del Cuento de Ciencia Ficción Española Actual. Ha investigado sobre semiótica en la Universidad de Tartu, en Estonia, y ha coordinado varios congresos literarios internacionales en la Universidad Complutense y en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, ha impartido conferencias sobre narrativa en diversas universidades españolas y extranjeras. Voy a hablar con Antonio Sánchez también. Y también va a poner Antonio Sánchez Domínguez, también de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense y está terminando los grados en Lenguas Modernas y en Ciencias Políticas, así como el máster de estudios avanzados en Filosofía. Ha publicado varios artículos en revistas científicas y ha sido ponente y coordinador de seminarios en congresos para el grupo de investigación Teoría y Retórica de la Ficción de la UCM. Actualmente prepara su tesis doctoral sobre recepción de la filosofía kantiana en la literatura del siglo XIX y trabaja en un libro junto a Fernando Ángel Moreno sobre cine y ciencia ficción y filosofía. Os doy la palabra. Vale, no sé si ¿se me oye? ¿Sí? Vale, bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quisiera dar las gracias a los organizadores del Congreso por tan fantástico Congreso. Y bueno, esta ponencia pretende dar cabida a un pequeño debate que hayamos tenido el profesor Fernando y yo. Y en aquel momento yo estaba trabajando, cuando teníamos este debate, sobre algo así, perdón por la expresión, los fundamentos ontológicos de la literatura del XIX. Y él me recomendó el libro de David Roas, que creo que se presentó aquí ayer, el de Tras los límites de lo real. Entonces yo, por aquel momento, solo leía naturalismo y realismo. Y dije, mira, ¿qué pasaría si buscásemos las marcas de lo fantástico, si buscásemos el género fantástico en la literatura realista y naturalista? Entonces, bueno, sí. Y decidimos hacerlo, ¿no? Porque, bueno, encontramos personajes en Ana Karenina, en Madame Bovary, en Fortunata y Jacinta, que ciertamente hablan de fantasías y ciertamente tienen terror de ver que esas no se pueden cumplir o de cómo se pudieran cumplir. Entonces dijimos, vamos a investigar esto y a ver qué nos sale. Empezamos y acabamos poniendo en cada libro una F al lado del punto en el que creíamos que ahí se hablaba de lo fantástico. Bueno, voy a contradecir a mi compañero de mesa, no fue así. Todo empezó cuando yo estaba trabajando ciencia ficción y tecnología y este tipo de cosas que trabajo yo. Le han bailado los recuerdos. Lo que ocurrió fue que él estaba en un congreso de Alan Moore, que estaba dando una conferencia, y en ese congreso él empezó a hablar de una cosa que había ocurrido realmente. El MIT, el Gran Instituto Tecnológico Norteamericano, que investiga, entre otras cosas, la inteligencia artificial, se había visto de repente colapsado en sus avances, en sus estudios sobre inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque se había encontrado que cuando cargaban la inteligencia para crear una consciencia, evidentemente ciencia ficción, se encontraban con que se quedaban bloqueados. ¿Qué le pasaba a esa inteligencia artificial? Le pasaba, no sabían lo que pasaba. Uno de los sabios buscó a ver qué ocurría y entre sus muchas lecturas recurrió a Martin Heidegger. Entonces, al ver a Martin Heidegger, al leerlo, se dio cuenta de que lo que somos no es lo que somos, sino lo que somos más lo que no somos. Es decir, todos nuestros anhelos, frustraciones, deseos, lo que podríamos decir una X que se añade a las coordenadas cartesianas, que era lo que el Instituto Tecnológico estaba estudiando en ese momento. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el año 2007 el MIT se declara oficialmente heideggeriano, añadiendo una X a la naturaleza cartesiana. Hombre, habría sido mucho más sabio haber acudido a Kant.
Sí, vamos a ver, de hecho, en cuanto publicaron, para empezar la gente no sabía quién era Heidegger en el MIT, ¿no? Pues le miraban y decían, joder, se ha declarado heideggeriano el Instituto de Inteligencia Artificial, ¿qué les ha pasado a estos señores? Entonces otro grupo de gente empezaron a aparecer artículos diciéndoles, oigan, ¿por qué no han ido a leer, por ejemplo, a Kant, que lo que ustedes buscan de Heidegger estaba ya ahí, o incluso a lo mejor podían haber retrocedido un poco más? Entonces, bueno, eso tiene una explicación y es un poco de lo que intentamos dar cuenta para ver qué pasa con el género naturalista y realista y cómo buscar lo fantástico en él. Lo que había pasado era la historia del positivismo en el siglo XIX, que como sabéis pues es un movimiento que nace con Augusto Comte en Francia, que tiene pues, unos pequeños antecedentes, entre los cuales está Kant. Kant es un señor que había escrito mucho y entre sus libros más famosos están pues, las tres críticas. Ya sabéis, una crítica de la razón pura, una crítica de la razón práctica y una crítica del juicio. ¿Qué es lo que hizo el positivismo? Pues primero tirar a la basura la crítica del juicio y la crítica de la razón práctica y luego quedarse con una pequeña parte al principio de la crítica de la razón pura, llamada estética trascendental, en la de lo que se hablaba era del concepto de fenómeno y de cómo éste se acota o es acotado, dicho de una manera muy burda, perdón si hay algún filósofo, es acotado de manera espaciotemporal. Kant llama eso pues, una especie de condiciones puras a priori, en fin, ya sabéis la terminología que usa. Entonces, lo importante es que eligió el espacio y el tiempo para acotar el concepto de fenómeno. Y esto le vino muy bien al positivismo, porque desde ese momento tú puedes todo acotarlo ahí, puedes meter la sociología, la psicología, lo que te dé la gana. Kant lo había hecho con una intención muy clara, que era, si tú acotas bien el concepto de fenómeno, desde ahí todo lo demás puedes revisitarlo con un concepto de realidad muy bien acotado. Pero claro, eso ya no era interesante, eso ya pues no convenía. Esto, por ejemplo, Benito Pérez Galdós lo sabía muy bien. Benito Pérez Galdós, en el capítulo 1 del volumen 2 de Fortunata y Jacinta, pone en boca, o hablando de uno de sus personajes, dice, trabajaba de una manera muy seria. Dice, y era tan consciente de los dos modos de conocimiento que cuando estaba trabajando parecía que estaba escribiendo la crítica de la razón pura. Es decir, Benito Pérez Galdós sabe perfectamente cómo Kant divide el conocimiento en dos ramas, cómo así damos cabida y liberamos la filosofía práctica que había sido absorbida anteriormente por la filosofía teórica. Con esto de por medio, lo que nos dimos cuenta es que el positivismo se había introducido en la literatura de una manera muy especial. Para, por ejemplo, describir todo. Pues vamos a acotar cada detalle de la realidad espaciotemporalmente. Entonces, ¿qué hicieron? Curiosamente, lo que describían eran los anhelos de los personajes por escapar de esa realidad. Los anhelos de Ana Karenina, de Madame Bovary, de las Fortunatas y las Jacintas, de Hannah y sus hermanas, si queréis. Lo que habíamos encontrado era... era que curiosamente estos personajes enferman continuamente y nunca se sabe por qué han enfermado. Llega el médico, siempre es muy positivista el médico, siempre sabe un poco ahí, tartamudea con lo último que ha salido en filosofía positiva y este nunca encontraba qué le pasaba a Ana Karenina, a Madame Bovary y a la regenta. Encontrábamos así, por ejemplo, ya las definiciones hiperbólicas dentro de este positivismo literario que definían el arte como naturaleza menos X. Entonces, claro, ¿cómo no iba a estar enferma Fortunata Jacinta si le estaban arrancando la X, si le estaban arrancando la posibilidad de estar con el pobre Juanito Santa Cruz? Por eso iba el médico y le decía, pero hombre, señora, si usted no tiene fiebre, si usted no tiene nada, dígame usted, ¿por qué está usted tan enferma? ¿Qué le pasa que no quiere salir de la cama? Y claro, Fortunata dice, este médico, ¿por qué no entiende nada? Pero esto pasaba con todas. ¿Qué le ocurría a esa razón que padece bovarismo, una razón que no encuentra calma en la experiencia, término kantiano? ¿Por qué Kant estaba definiendo que todo el ejercicio crítico de la razón está en pasar más allá de la experiencia? ¿Por qué no siguieron los positivistas leyendo hasta el final a Kant? ¿No? ¿Qué le pasaba realmente a Emma Bovary? ¿Qué le pasaba a Ana Karenina? ¿Por qué Nora se va de casa en casa de muñecas? Pues es muy evidente, ya hemos visto. Lo que ocurre es que están encerradas en un paradigma técnico-narrativo que era bastante absurdo para su forma de plantear el mundo. El realismo y el positivismo, en esta idea absurda, naturaleza menos X, que ni siquiera los propios autores creemos que tenían, porque si no, como decir Flaubert, Madame Bovary soy yo, no tiene sentido. Lo que están haciendo es que están retratando cada detalle, no ficcionalizando. Sabemos que las novelas realistas son ficcionales, vale, lo aceptamos.
comentamos, pero tenía una obsesión por desficcionalizar enorme, tramando cada detalle, cada punto, la Fontana de Oro tal cual era, las reacciones de los personajes psicológicamente coherentes absolutamente, que nos queda ficcionalizado el argumento, nos queda esa X de Fortunata y la Regenta, por la cual descubrimos que Ana Ozores era literatura fantástica. En ese cartesianismo loco en el que las encierran, es enorme, lo que estamos haciendo es crear un libro de historia, de arquitectura, un libro de botánica en el que metemos esta X. Pues nos ha jodido. Si tú estás viendo un libro de botánica, ¿cómo no vas a estar enfermo? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Qué es lo que le va a pasar al siglo XIX? Bueno, yo lo que creo es, con un interés que empezaría a principios del siglo XIX y que acabaría, vamos a poner en Marcel Proust, es ponderar esas dos coordenadas que hemos dicho kantianas, espacio y tiempo, por el lado del tiempo. Si no, yo creo que es muy difícil explicar el nacimiento de la hermenéutica contemporánea y la llegada de Heidegger. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué hay que escribir una en busca del tiempo perdido? ¿Qué pasa si tiramos una piedra desde una torre y una persona? Es lo mismo. Lo que decía Marcel Proust es que las horas pasan igual para un reloj, pero no para un hombre. Podemos escribir 1000 páginas sobre una caída desde las Torres Gemelas. Sí, pero no podemos escribir 1000 páginas sobre una caída de una piedra, más que limitándonos a la piedra. Nos basta con alguna fórmula científica. ¿Qué ocurre? ¿Cómo escribimos 1000 páginas sobre la caída de una persona? Pues si pensamos que esa persona que está cayendo en la Torre 2 del World Trade Center es Emma Bovary, lo que estamos viendo es que Emma Bovary seguramente, según cae, según va a suicidarse, que va a ser la entrada al siguiente mundo, es el principio de su investigación trascendental. Si Emma Bovary le dejas escribir a Madame Bovary, en vez de a Flaubert, que se metió donde no le llamaban, Emma Bovary habría escrito lo siguiente: lo más piadoso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para relacionar todos sus contenidos. Las ciencias, esforzándose cada una en su propia dirección, nos han causado hasta ahora poco daño, pero algún día el ensamblaje de todos los conocimientos disociados abrirá tan terribles perspectivas de la realidad y de nuestra espantosa situación en ella, que o bien enloqueceremos ante tal revelación, o bien huiremos de salud mortal y buscaremos la paz y la seguridad en una nueva edad de tinieblas, que es lo que hace Emma Bovary, adentrarse en una nueva edad de tinieblas. Parece que es la llama de Tulu, pero es Madame Bovary. Exacto. Ese mar de tinieblas, esa edad de las tinieblas, curiosamente un mar menciona también siempre Lovecraft, como el mar que Kant había usado para intentar aclarar los conceptos cuando nadie lo había entendido. Saca un libro, después de la crítica a la razón pura, saca una cosa llamada los prolegómenos, y en esos prolegómenos intenta aclarar por medio de ejemplos. Él dice: vaya hombre, nadie me leyó bien, tal vez fue culpa mía, tal vez no elegí la estrategia expositiva adecuada, tal vez no debería haber empezado dándoles el espacio y el tiempo, que eso era muy fácil, y entonces los positivistas iban a quedar con ello. Ya sabéis que Fichte realizó, luego no fue positivista, ni mucho menos, pero Fichte realizó una pequeña reseña sobre la crítica de la razón pura, era su mejor amigo y eso casi mata a Kant. Pero bueno, el caso es que la razón no encuentra calma en la experiencia. Entonces, ¿qué le pasa a Madame Bovary? ¿Qué descubre Lovecraft? ¿Qué ven también el MIT cuando se declara heideggeriano? Tal vez están cambiando el concepto de naturaleza menos X por un concepto, por ejemplo, de naturaleza más X. Se están dando cuenta, por ejemplo, como en la canción de Arcade Fire, No Cars Go, que vamos hacia un lugar al que vamos, al que no llegan los coches, al que no llegan los barcos, no llegan los aviones, no llegan las naves espaciales, pero vamos hacia allí. Dice en la canción, y dice además, let's go, como que está ahí el sitio, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado? Que no pueden dejar de ir hacia allí, que no pueden dejar de ir tras los límites de lo real. Lo que está ocurriendo es que realmente lo que están compartiendo es una crisis contra una mala lectura de Kant que estaba explotando en el siglo XIX a través de estos personajes. Realmente lo que están compartiendo, no sé si la Regenta es literatura fantástica o no a estas alturas ya de la exposición y a esta hora del Congreso, sino realmente que están compartiendo una crisis de naturaleza contra X. Lo que tenemos en la literatura fantástica es una naturaleza contra X, un enfrentamiento contra las coordenadas cartesianas de manera brutal, que se va a desarrollar a lo largo de todo el siglo, hasta el final del XIX y la mitad del siglo XX, buscando soluciones en el arte y en la estética que no consiguen encontrar del todo. El surrealismo sigue siendo naturaleza contra X. Muchos escritores existencialistas, como Sartre, están haciendo naturaleza contra X en muchos de sus conceptos. Tenemos un enfrentamiento contra los poderes cartesianos. De lo que dan cuenta todos ellos es de una crisis fue motivada por una mala lectura de Kant.
¿Hay alguien que puede vislumbrar alguna salida de todo esto? Pues precisamente contemporáneos a Kant había dos profetas que se dieron cuenta de que esto iba a ocurrir y en sus textos acuden una y otra vez, insisten una y otra vez en que esto podía ocurrir, que van a ser Goethe y Schiller. Los grandes amigos van a defender en sus textos. En la educación estética de Schiller aparece bastante reflejada y desde luego en muchos pasajes de Goethe y en el propio Fausto, lo dice Fausto en la primera página, dice he leído todo lo que podía ser escrito y no encuentro nada digno de ser transmitido a otro hombre. Lo que está haciendo ahí es decir que no tiene calma en la experiencia, como diría Kant. ¿Qué están haciendo? Cuando llega y dice Goethe, dice, esto es maravilloso, es un objeto cerrado. Las identidades cartesianas nos dan cuenta de él absolutamente, pero no lo neguemos. Tenemos nuestro mundo abierto, esa X, que nos va a volcar todo su mundo abierto, sus reglas escogidas para nosotros, para dar cuenta de ello. Es decir, no tenemos una naturaleza contra X, podemos hacer una naturaleza más X, sin entrar en conflicto con las entidades cartesianas. ¿Alguien va a recoger esa lanza? Pues sí, va a recoger la lanza a principios del siglo XX y después hasta 1945, cuando ya ha provocado esta pelea, ha provocado algo absolutamente horroroso, que es la explosión de una bomba atómica en 1945. Por eso Isaac Asimov va a decir, los únicos que vivíamos en el mundo real, en vez de vivir en el mundo fantástico, éramos los escritores de ciencia ficción, cuando el mundo descubrió que una bomba atómica había destruido Hiroshima. Sabíamos que la naturaleza no era menos X ni contra X. A partir de ahí, pues un montón de personas van a estar pugnando por esta pelea entre naturaleza más X y naturaleza contra X. Si vemos muchos autores de literatura prospectiva, como Ballard, por ejemplo, en la novela Crash, vemos claramente que nos habla de unos personajes que se excitan sexualmente con la maquinaria, con los choques de coches. Eso es la naturaleza más X. No hay ningún elemento sobrenatural, no hay nada que esté rompiendo coordenadas cartesianas. Si miramos cualquier distopía, realmente no hay nada sobrenatural, no está ese fundamento. Puede estar en el efecto del lector, quizá, puede haber una sensación distópica de ruptura, pero lo que es en la base realmente del concepto del mundo, lo que estamos haciendo es precisamente una entidad absolutamente de concepto de Estado, de concepto de ilustración de Kant, golpeando contra unas posibilidades de X, de dónde vamos cuando la X se desborda. Cualquier distopía, el ciberpunk. Seremos neuromantes, clarísimo, las grandes corporaciones, los grandes entramados económicos y escapar a un mundo virtual ajeno a nosotros. Si vemos la situación ahora en España, es lo mismo, unos cartesianos diciendo que todo es economía de cuentas y nosotros intentando escapar. Es lo mismo. Sí, y ya vamos a ir acabando, yo creo. ¿Acaso no tenemos en Ana Karenina, en Madame Bovary, como hemos dicho al principio, un concepto de fantasía que los teóricos del fantástico deben explorar? Ellas pronuncian continuamente la palabra fantasía, tienen fantasías con escapar de la situación en la que están. Unas fantasías irrenunciables para ellas. Además, tienen terror, otro de los rasgos por los que se suele caracterizar. ¿Qué pasa con esa huida que pretenden, que lo tienen ahí delante y no lo pueden alcanzar? Que muchas veces les dices, ¿por qué no huyes con él? Lo tienes ahí delante, ¿por qué no te vas con Bronsky? ¿Te vas de San Petersburgo? ¿Te vas a donde sea? Y si se van, encima niegan completamente la realidad. No se están dando ahí los rasgos del fantástico. Yo a lo que iba, cuando queríamos explorar en estos textos de la regenta de Ana Karenina lo fantástico, era intentar ver qué definición nos pueden aportar las personas que más anhelos tienen, ¿no? Entonces, en esa línea, anhelos hasta el punto de que prefieren el suicidio y la muerte antes que renunciar a ellos. Realmente lo que están haciendo al suicidarse, lo que hace Nora al abrir la casa de muñecas, es la clave de lo que estamos hablando. Si la ficción prospectiva acepta los postulados cartesianos como un principio de investigación trascendental de los límites de la experiencia posible, la literatura fantástica considera estos límites como un enemigo a batir, es decir, uno hay conflicto y el otro hay aceptación, realmente lo que podemos ver es que lo que están representando ambos no es que sea uno mejor que el otro. El fantástico está planteando la sintomatología de una crisis y la perspectiva está intentando salir o aportar soluciones a esa crisis que son tan válidos y necesarios el uno como el otro. ¿Qué hace Emma Bovary al suicidarse? ¿Qué hace Ana Karenina al suicidarse? ¿Qué hace Nora al salir a la casa de muñecas? Abren una puerta de investigación trascendental del show de Truman, abre una puerta para salir a otro mundo. ¿Qué ocurre? Que es que esas historias las ha escrito Ibsen, las ha escrito Flaubert. Si las hubiera escrito ellas mismas, nos hemos dado cuenta que a donde van es a los mundos de Randolph Carter, al mundo de los cenobitas de Clive Barker. Están yendo a otro sitio, pero como lo vemos desde el realismo, creemos que no es así. Así que realmente lo que estamos viendo es que nuestras heroínas realmente son representación de una crisis. Sí, ya, ¿qué habría que decir si no con ese suicidio, no? Tal vez
La única diferencia verdadera entre lo fantástico y el realismo será en cuando empieza el libro. Gracias, Fernando y Antonio. Vamos a guardar las preguntas para el final, ¿no? Nuestro próximo conferenciante es Gabriel Saldías Rosell, de esta misma institución, la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Letras, máster en Literatura Hispanoamericana y diplomado en Psicología Analítica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente doctorando en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma, becario CONICYT y miembro del Grupo de Investigaciones de lo Fantástico de la misma universidad. Ha participado en una variada cantidad de actividades académicas nacionales e internacionales como expositor en congresos y redactor de artículos para revistas científicas, orientando su campo de investigación a la aplicación y discusión teórica sobre productos culturales y literarios a través del tiempo, pasando desde la literatura oral folclórica chilena hasta los fenómenos de interacción y libertad en los videojuegos contemporáneos. Gabriel. Gracias. Qué largo salió eso. Vale, mi ponencia se titula Cercanías y fronteras entre lo fantástico y lo distópico, y creo que vale la pena antes de comenzar aclarar que en ningún momento pretendo homologar estas dos formas literarias, que no me parecen idénticas y que justamente pretendo encontrar las cercanías, las fronteras, lo que las une, lo que las separa y las posibilidades de hibridación que pueden darse si es que se tiene la suficiente imaginación. Lyman Tower Sargent, crítico y teórico cultural norteamericano, se ha ocupado de la utopía por más de 30 años, entendiendo su manifestación literaria como parte de un fenómeno más complejo que él llama utopismo o impulso utópico, una cualidad de la imaginación humana de preguntarse por el porvenir y de desear al mismo tiempo que éste sea mejor que el presente. La utopía literaria vendría a ser una de múltiples formas de expresar dicho anhelo. Esta forma, sin embargo, ha cambiado con el tiempo y ha transitado desde las aspiraciones a la perfección moral y social de Platón, Moro y Campanella, que son considerados como los clásicos utópicos, a la crítica del momento presente, adquiriendo en dicho transcurso una serie de elementos de orden narrativo y discursivo que volvieron difusos sus antiguos límites y concepción como género. Este movimiento paulatino de lo moral a lo crítico fue lo que generó en última instancia que las utopías del siglo XX se convirtieran en distopías. Desde finales del XIX con Wells y principios del XX con London y otros varios, consolidando el modelo distópico con Nosotros de Samiatin en 1924 y adquiriendo definitivamente forma con los distópicos clásicos Orwell, Huxley y Bradbury, a mitad de siglo, el impulso utópico literario del que habla Sargent se ha visto condicionado poderosamente por la influencia literaria escéptica y pesimista de sus escritores. De esta forma, no es posible admitir el estatuto genérico de la utopía ya finalizado el siglo XX sin por lo menos mostrarnos un poco escépticos frente a la rigidez de dicho concepto. El mismo Sargent advierte que la pregunta por los límites del género debe estar siempre abierta, pues es aún un asunto sin resolver. Las fronteras de cualquier manifestación utópica literaria serán siempre porosas y permeables, límites abiertos y flexibles que interaccionan con todas las matrices del comportamiento humano, porque en última instancia se están preguntando por el espacio de la libertad, el espacio y la esperanza en el futuro. La interacción que a nosotros nos interesa es en particular con el igualmente poroso y móvil género o modo de lo fantástico, centralmente con sus estrategias discursivas y narrativas de las que lo distópico se ha alimentado durante el último siglo. En la interacción y comunicación de estas dos formas literarias se produce una interesante simbiosis que revela en gran medida uno de los caminos narrativos por los cuales la distopía ha transitado durante su breve existencia como forma literaria, y quizás una interesante posibilidad de experimentación con los límites de la realidad y el futuro al mismo tiempo. Uno de estos puntos de contacto se encuentra en lo que Freud denominó lo ominoso, el Unheimlich, y que se ha traducido en la literatura fantástica en la estrategia narrativa del extrañamiento, ese encuentro con lo impensado, con lo que Roas denomina lo imposible o la excepción, y que Zubin y Moylan, trabajando desde el apartado de la utopía, consideran centrales en el funcionamiento de dicha forma literaria. Para la distopía, el extrañamiento es un recurso que permite la reflexión en torno a la realidad de la que se desprende una crítica.
Es aquí donde lo fantástico y la distopía separan caminos, pues si bien la estrategia es la misma, confrontar a los personajes con una realidad que no comprenden o en la que se sienten desplazados por otro, es en la intención y en el efecto donde se produce un quiebre. Para lo fantástico, el extrañamiento es la puerta de entrada hacia la tensión inevitable entre la certidumbre y lo imposible. De esta tensión, que puede ser tanto un golpe como una progresiva realización de que los sujetos se encuentran en presencia de un fenómeno extraño, se desprende el efecto de ese placentero horror del que habla Roas, ese espanto contenido por la seguridad de que el fenómeno está aislado al interior de la narración. Sin embargo, se produce al mismo tiempo una flexibilización de las barreras de lo real y lo verosímil en la medida en que lo imposible ha penetrado en el universo contextual del lector. La distopía comparte esta conciencia de la realidad. Como forma literaria, y en esto seguimos la lectura de Jameson y de Sargent también, la distopía es profundamente reactiva a los elementos que la influencian y sobre los que se vuelve a través de su lectura en forma reiterativa. Es conocimiento común, por ejemplo, el rechazo al fordismo de Huxley y la opinión negativa del totalitarismo de Orwell después de su paso por España durante la Guerra Civil. De esta forma, el extrañamiento que reconoce Zubin no es frente a lo imposible, sino frente a la realidad misma. Son las estructuras socioculturales las que se presentan al protagonista distópico y al lector por igual como monumentos monstruosos a lo peor que puede concebir la humanidad. Y es desde aquí desde donde se produce el procedimiento de reconocimiento, la anagnórisis, en palabras de Moylan, y la formulación de lo que Raffaella Baccolini llama una contranarrativa de resistencia. Así pues, mientras el extrañamiento permite en la literatura fantástica una reflexión y un contacto con lo imposible, en la distopía es ese mismo extrañamiento el que permite un reconocimiento identitario de los sujetos y de su realidad para motivar una respuesta, la mayor parte de las veces contracultural. Así pues, si la literatura fantástica es la literatura de las excepciones, la literatura distópica lo es de las reglas. Nos lleva esto a pensar en otro punto de contacto y separación entre las dos formas, la concepción y las concepciones de realidad. Tal como señala Roas, tras el advenimiento del siglo XX, la literatura fantástica se adaptó rápidamente a un universo post-newtoniano en donde las certezas de realidad se volvieron cada vez más difusas, pasando así del universo concebido como una entidad sólida y estable a la teoría de los multiversos formulada por Everett en 1957, que plantea la coexistencia potencial de infinidad de universos vibrando en diferentes frecuencias. Se agrega a esto la reflexión posmoderna de la realidad como discurso a partir de Baudrillard y por tanto como simulacro de verdades ya por completo perdidas o en efecto destituidas de su antigua relevancia. Si la realidad física que habitamos es una en una infinita red de realidades y además es tal porque la hemos definido de una determinada manera, no porque en realidad lo sea, entonces lo fantástico viene a imponer con su presencia una justa y reflexiva mirada sobre los límites de este fenómeno discursivo inapensible. Estos límites se vuelven profundamente borrosos, pero siguen siendo siempre convencionalmente aceptados, generando así la red de certidumbres que Roas juzga fundamental para el ingreso disruptivo del fenómeno fantástico mismo. La distopía comparte los preceptos escépticos en torno a los límites de lo real. Como señala Zubin, las realidades utópicas no hablan necesariamente del futuro, pues si bien puede que se ubiquen en una línea temporal que los lectores identifican estéticamente como un futuro, en esencia son realidades as if, es decir, realidades que responden a esa hipótesis histórica alternativa de la que habla el teórico. Sin ir más lejos, la propia etimología de la palabra utopía nos habla de un no lugar, es decir, de un espacio que no existe en ningún tiempo, lo que podría resultar paradójico, a menos que lo entendamos a la luz de lo que Jameson astutamente señala en Las semillas del tiempo, al declarar que, lo cito, toda temporalidad tendrá necesariamente que haber pasado por una matriz espacial para ser expresada en primer lugar, acabando así con el binarismo del tiempo y el espacio, al concluir que la posmodernidad todo tiempo sea espacializada. Aun con esto, es necesario volver sobre el aspecto crítico de las distopías, pues es fundamental para la obtención de este efecto que éstas tengan cierto vínculo con el mundo extraliterario. Como lo fantástico, lo distópico también es hiperrealista, en el sentido de que posee una profunda conciencia del universo concebido como real y de las convenciones que permiten y han permitido su funcionamiento. La diferencia estriba en que mientras lo fantástico se ocupa de cuestionar la ontología de esta realidad y sus posibilidades, la distopía la acepta como referente a hiperbolizar, más allá de lo que el lector puede aceptar como familiar, es decir, vuelve la realidad convencional extraña. Así es que, siguiendo las palabras de Andreu Domingo en Descenso literario a los infiernos demográficos, el mensaje de las distopías siempre estará codificado en un doble marco temporal, el contemporáneo y el alternativo. Son formas literarias situadas, contextuales y críticas, y al mismo tiempo, utilizando el concepto de
Fernando aquí presente, prospectivas, tanto en su plano no mimético realista como en el hecho de que proyectan el presente y la realidad no hacia adelante en el tiempo, sino hacia sus costados, hacia sus posibilidades. Este contacto con el mundo real, sin embargo, puede estar graduado. Las críticas de las distopías clásicas de mediados del siglo XX eran relativamente claras y estaban dirigidas de una u otra manera sobre el tema del poder. Aquellos que vieron la luz al amparo del cyberpunk tienen, por el contrario, una poderosa inclinación estética hardboiled y poshumanista que puede difuminar el contacto con el universo contextual. Mientras que las así llamadas distopías críticas, por el contrario, han aumentado el componente crítico de sus discursos al fusionarlos con ideologías contraculturales del margen como el feminismo o la nueva izquierda. Sea cual sea el caso, el contacto entre las dos realidades nunca se pierde del todo y no puede perderse, porque si se perdiera no sería posible desprender una reflexión del presente contextual desde ese no lugar ficticio. Es aquí en donde se fisura lo que lo fantástico y la distopía comparten y pueden compartir, pues no existe, en teoría, mayor desvinculación con la realidad física que lo imposible. Aquello de lo que lo fantástico se nutre nuclearmente es justamente lo que desarma la distopía casi por completo. Atribuyo esto al hecho de que toda distopía contiene siempre en su interior, en mayor o menor medida, una persistente reflexión sobre el poder, quién lo posee, cómo se distribuye y de qué forma se administra, pero siempre hablando de un poder que es estrictamente humano, fáctico y empírico. Si se permite el acceso de elementos imposibles en el universo distópico, el poder y su contrapartida, la libertad, como cualidades estrictamente humanas, se disuelven en la incertidumbre del ominoso. En el momento en que lo fantástico penetra en lo distópico, los elementos discursivos que conectan la realidad alterna con la realidad contextual se pierden, pues cuando el lector se confronta con un elemento que escapa de sus certidumbres cotidianas y que no posee una explicación lógica racional, uno de los puntos centrales y conectores de las dos realidades, el ser humano pierde para siempre cualquier posibilidad de poseer ese universo que dice suyo, lo que suspende y modifica el pacto de ficción establecido desde el marco crítico de la distopía y lo transforma en un pacto fantástico. Existe aún con esto espacio para la hibridación. Bacolini misma utiliza la expresión genre blurring para expresar la polifacética cualidad de la distopía de adaptarse a otros géneros para expandir su horizonte imaginario. Desde su punto de vista, la distopía es un género impuro, que mediante su habilidad para distorsionar los límites y las fronteras con otros géneros puede proveer a la crítica social, elemento central del discurso distópico según ella, de un frente multioposicional. Una forma de ampliar ese frente crítico estaría, por ejemplo, en permitir la existencia de lo imposible en un universo distópico. La frontera que hermana la crítica con la fisis lógica y que por tanto ha mantenido por mucho tiempo la distopía dentro de la estructura genérica de la ciencia ficción puede ser tensionada, no cediendo en ello ningún elemento de la crítica sociocultural que ha caracterizado la forma literaria los últimos 50 años. Es, como dice Bacolini, una ampliación del objeto de estudio que entronca con muchísimo sentido con la mirada escéptica sobre los límites de lo real, que es el tema central de lo fantástico. La ambigüedad e incertidumbre juegan un papel central en el establecimiento del pacto de ficción que el lector debe establecer con la obra, lo que se vuelve una tarea difícil en los casos de géneros no realistas y permeables. Es el caso, por ejemplo, de Casa Tomada de Cortázar, que si bien se reconoce como una historia fantástica, igualmente ha sido leído como una alegoría crítica del peronismo. El avión en paz, de García Pavón, es otro ejemplo del mismo fenómeno, en donde una situación fantástica convive con una serie de imágenes arquetípicas del poder en la época del tardofranquismo. Resulta improcedente observar esta presencia de estrategias discursivas aparentemente disímiles como excluyentes unas de otras, en mi opinión. Si hablamos de géneros porosos y fronteras móviles, necesariamente debemos admitir la polifonía, tanto de efectos como de discursos al interior de las obras. Lo que existe es una comunicación simbiótica entre los diferentes elementos que alimentan las posibilidades interpretativas del texto, lo que en última instancia termina por convertirse en una estrategia discursiva en sí misma, que depende de la presencia simultánea de perspectivas críticas encontradas. Un ejemplo magistral de esto lo podemos ver en el Gran Ritual de Juan José Plans, obedeciendo a las normas formales de la distopía como un lugar no real, separado del mundo social pero profundamente ligado a este. La obra establece un marco referencial rural y crea su propia burbuja cronotópica en donde la separación de los poderes sociales aún no se ha producido. Al mismo tiempo, el no lugar tiene una presencia física y temporal en España, lo que evidentemente produce la conexión entre la realidad física e imaginaria del lector que ya hemos mencionado, promoviendo así el elemento crítico del texto. Después de diagramar las funciones y reglas sociales de su espacio imaginado, Plans, sin embargo, inserta en la narración un acontecimiento extraño, la visita de un ser que no parece ser humano. Esta visita, que por lo demás es breve y solo reconocida por el contacto que tiene con una de las habitantes del pueblo, altera el funcionamiento del orden social de muchísimas maneras, hace renacer viejos rencores familiares, lleva al fracaso planes amorosos, cuestiona el estatuto de poder de la religión y culmina con el sangriento linchamiento público de los involucrados en el acontecimiento.
Plans, sin embargo, se reserva hasta casi el final de la novela la explicación del fenómeno. Durante todo el desarrollo de la fábula, el lector no sabe efectivamente qué pensar. ¿Se trata de un milagro divino o de una maldición infernal? Cualquiera de las dos posibilidades son válidas. Las pautas y convenciones de su realidad se alteran en la misma medida que la de los personajes. Cuando por fin se produce la revelación narrativa que lleva a la estabilidad del pacto, el elemento se muestra como lo que Roas llama un pseudo fantástico, es decir, no como algo estrictamente imposible, sino altamente improbable. El efecto cambia en el momento en que los límites de la realidad se revelan como no alterados y el lector puede volver a respirar con tranquilidad sabiendo que sus certidumbres son compartidas por los personajes de la novela. Vale la pena preguntarse entonces, y aquí voy terminando, ¿esta revelación final resta poder a la crítica distópica rural que está presente en la novela? ¿O resta relevancia al hecho de que durante todo el desarrollo de esta se hayan cuestionado los límites de lo real? ¿Hace menos imposible el acontecimiento el que haya sido revelado finalmente? Existió vacilación. El lector, junto con los personajes, no sabe qué es lo que ha sucedido y es testigo y partícipe del vaivén entre la explicación maravillosa del milagro y la fantástica de lo imposible. La resolución final acerca la novela a la ciencia ficción, pero la crítica hiperbolizada y alegórica de las estructuras sociales de poder se ajustan a las intenciones de lo distópico, mientras que la pregunta e incertidumbre por los límites de la realidad generan un efecto fantástico que, bueno, se cancela finalmente, pero igual existe. ¿Es la obra de Plans, entonces, una obra estrictamente fantástica, distópica o de ciencia ficción? Frente a la heterogeneidad de herramientas narrativas y la variabilidad discursiva de los puntos de vista, optar por una explicación restringida exclusivamente a las nociones de uno u otro género parece ser inútil. Lo que vemos aquí es una mixtura, una estrategia de convivencia y simbiosis textual a la que la literatura no realista es proclive justamente por su voluntad transgresora y su inquietud por ver más allá de lo que cualquier discurso, cierto o no, diga que es posible ver. Así pues, si bien lo fantástico y lo distópico tienen agendas y caminos diferentes para conseguir sus objetivos, que también son diferentes, es posible su convivencia, y más importante aún, el mantenimiento de su efectividad en formas textuales híbridas, pues si bien existen distintos límites y diferentes formas de aproximarse a estos, la actitud central de ambas formas literarias es la misma, crítica, curiosa y profundamente insatisfecha, frente a lo cual no hay frontera que valga. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Nuestra próxima ponente es Clara Pablo Ruano, de la Universidad Complutense de Madrid. Clara ha realizado varios trabajos sobre literatura posapocalíptica e investiga el concepto de destrucción en la literatura y la sociedad actual. Estudió filología hispánica en la Universidad de Alcalá, donde colaboró en varias publicaciones y proyectos de investigación. Actualmente compagina el doctorado en estudios literarios en la Universidad Complutense con la actividad docente en el Centro de Estudios Cervantinos de la Universidad de Alcalá. Nos va a hablar sobre diferencias entre lo fantástico y lo prospectivo en narraciones postapocalípticas españolas. Muchas gracias. Gracias también aprovecho también para dar las gracias a la organización. ¿Se me oye, no? Sí. Aprovecho también para dar las gracias a la organización por lo bien que está saliendo todo. Bueno, yo voy a hablar de literatura apocalíptica, empezando por ser infiel al título de la ponencia, porque digo narración posapocalíptica, pero bueno, por cuestión terminológica prefiero aunar lo postapocalíptico y lo apocalíptico en lo apocalíptico solo y ya está. Bueno. Estamos asistiendo a un interesantísimo desarrollo de la narrativa apocalíptica en todos los ámbitos de la creación artística. Estamos asistiendo al exitazo de Walking Dead en el cómic y en la serie. JJ Abrams, el productor de Lost, por ejemplo, la nueva serie que está haciendo es posapocalíptica. Bueno, por no hablar del premio Pulitzer de Road, también de temática apocalíptica, posapocalíptica, las películas de Ronald Emmerich, bueno. Esto, no me gusta decirlo así, pero bueno, lo apocalíptico está de moda. Pero bueno, en España, aunque sí que tenemos algunas narraciones que son de esta temática, no ha sido especialmente nuestro fuerte, pero sí que voy a mencionar algunos de estos ejemplos que son dignos de mención y de análisis. Yo lo que voy a hacer hoy es analizar 4 narraciones apocalípticas de 2 paradigmas genéricos diferentes.
lo prospectivo y lo fantástico. Voy a hablar de dos novelas, La bomba increíble, de Pedro Salinas, y Cenital, una novela de Emilio Bueso, muy reciente, del año 2011, y dos relatos, El rebaño, de César Mallorquí, y La hora de la verdad, de Santiago Eximeno. Para este análisis yo voy a partir de una perspectiva semiótica, es decir, yo considero que la literatura apocalíptica es una codificación, utilizando los mecanismos retóricos, estéticos, los códigos lingüísticos que caracterizan a la literatura, de nuestra inquietud ante nuestro ineludible futuro mortal. Es lo que yo considero que codifica un poco la literatura apocalíptica de diferentes motivos. Por tanto, voy a considerar lo fantástico y lo prospectivo como dos géneros distintos en tanto moldes retóricos, es decir, dos contratos de ficción diferentes que implican dos formas interiores diferentes que suspenden la incredulidad del lector de manera diferente y, obviamente, producen dos efectos diferentes en el lector. Entonces, analizar el proceso de construcción retórica del discurso por sus diferentes fases, como iremos viendo, es comprender cómo se crean dos formas interiores distintas a partir de una misma inquietud, que en nuestro caso es la inquietud ante la extinción de la humanidad como parábola del miedo a la muerte. El proceso de construcción del discurso comenzaría con el proceso de intelección, es decir, ese momento en que un autor dice, bueno, ¿qué aspectos de la realidad quiero yo ficcionalizar? Bueno, en nuestro caso, como he dicho, la muerte o la extinción o el miedo a la extinción. ¿Cómo quiere este autor ficcionalizar esto? En nuestro caso de manera proyectiva o no mimética. ¿Y mediante qué elementos pretende hacer esto? Es decir, bueno, ya veremos que mediante una bomba, mediante un elemento que está en su propio campo de referencia, etc. Entonces, desde aquí ya vamos a observar una primera diferencia entre lo fantástico y lo prospectivo. Me voy a ir a los textos. En La bomba increíble, que es una novela de Pedro Salinas, la muerte y la nada aparecen identificadas con una bomba de características totalmente irracionales y de origen también totalmente irracional, que aparece un buen día, sin nadie saber por qué, en una sociedad utópica, pacifista, en la cual se ha instaurado un estado técnico-científico en el cual, y leo de la novela, en este estado se habían suprimido de los programas de enseñanza disciplinas vetustas, pseudoconocimientos desopinados, cual la teología, la filosofía o la literatura, por imposibles de toda comprobación. Es decir, vemos una sociedad completamente distinta a la sociedad española actual. La ilógica aparición de la bomba, en este contexto de racional, rompe con las características de esa sociedad y de sus esquemas racionales. Es decir, se produce un choque entre la idea de lo real y de lo imposible, que es la que definen los teóricos como lo fantástico y que produce también este efecto fantástico. Sin embargo, en lo prospectivo esto no va a ser así. En la narración apocalíptica prospectiva, aquello en lo que se va a simbolizar la destrucción va a ser un elemento que pertenece tanto al propio campo de referencia del lector como al propio campo de referencia de la novela. Es decir, se representa en forma de hechos explicables desde los dos puntos de vista. Como son, en el caso, por ejemplo, de Cenital, la novela de Emilio Bueso, el mundo se acaba porque hay un agotamiento del petróleo, y esto ahora mismo sería perfectamente posible. O en El rebaño, de César Mallorquí, la extinción tiene lugar porque se producen unas plagas derivadas de unas bombas nucleares en Oriente Medio. Y, es decir, el efecto es distinto, porque al integrar el elemento destructivo en el campo de referencia de la novela, lo que se produce es una catarsis cognitiva, por utilizar el término aristotélico, y que provoca una incomodidad, un desasosiego, y nos permite cuestionar una serie de cosas y una serie de cuestiones de tipo sociocultural. Vemos ya, por tanto, cómo desde la propia intelección se empiezan a ver diferencias entre lo fantástico y lo prospectivo. En el proceso de invención, que sería el siguiente paso, en el cual se construyen el propio, digamos, la parte ya más física del campo de referencia interno de la novela y las propias normas de cómo funciona ese mundo posible, estas diferencias se seguirían acentuando. Entonces, en lo fantástico y lo apocalíptico, desde el enfoque fantástico y desde el enfoque prospectivo, se va a plantear desde dos diferencias. Por un lado, el hecho destructivo y el origen de este hecho destructivo, y por otro lado, desde los personajes, desde las relaciones que se mantienen entre ellos y desde cómo estos personajes van a asumir la destrucción. Sí. Entonces, en La bomba increíble, por ejemplo, la novela de Pedro Salinas, la destrucción viene desde lo sobrenatural
y su aparición, la aparición de la bomba increíble, de ese hecho sobrenatural, altera totalmente las normas del campo de referencia interno de la novela. Igualmente, entonces, los personajes no aceptan y no asumen que esa destrucción se produzca, y hasta el punto de que condiciona la propia creación de los caracteres de la novela. Hay un momento, desde que aparece la bomba hasta que la bomba finalmente explota y bueno, se termina la humanidad, que no hay caracteres ni protagonistas definidos, o sea, todos son personajes tipo de esta sociedad pacifista y de esta sociedad utópica. En el momento en que la bomba explota y comienza la extinción de la humanidad, ya se definen dos protagonistas claramente definidos y que son además dos marginados sociales que no estaban adaptados a esto de a la racionalidad de la sociedad. En el caso de lo prospectivo, la destrucción va a venir desde lo real y los personajes van a asumir la destrucción desde el principio como parte de su campo de referencia, como parte de su mundo. Es el caso, por ejemplo, de Destral, que es el protagonista de Zenital, que asume la destrucción y asume que el mundo se va a acabar ya incluso antes de que tenga lugar. Entonces, esto permite también que la trama de la novela no vaya y no gira alrededor de la destrucción porque, bueno, el mundo se va a acabar. Entonces, ya está. Lo mismo ocurre con parte de los personajes del rebaño. También en el rebaño, como he dicho, viene la destrucción desde lo real y la trama ocurre lo mismo. La trama se articula alrededor de la cotidianidad. Bueno, el rebaño es un relato precioso, tiene dos líneas narrativas y una de estas líneas es la historia de unos perros que han sobrevivido a la muerte de la humanidad se ha extinguido y también el pastor que es dueño de esos perros que cuidan de un rebaño. Entonces, los perros siguen cuidando de ese rebaño, la naturaleza sigue su curso, la vida continúa y para esos perros la destrucción y la extinción de la humanidad forma parte de su campo de referencia interno. Voy a leo además una cita del propio relato para que se vea. Tras la muerte del pastor, los rituales de toda una existencia se impusieron al orden natural de las cosas. Rayo, que es el perro, había pasado años pastoreando al rebaño y nada, ni la desaparición del pastor, iba a impedir que llevase a cabo su trabajo. Es decir, vemos ya que desde el proceso de intelección y el proceso de invención ya se están dando diferencias entre cómo se afronta la destrucción y lo apocalíptico en lo fantástico y en lo prospectivo. El resto de fases de organización del discurso van a contribuir todavía más a crear estas diferencias entre los dos géneros y a crear los diferentes efectos consecuentes de los mismos. Entonces, la disposición, que sería la siguiente fase, es decir, cómo se organiza la información narrativa para que se produzca este efecto, iría orientada, en el caso de la bomba increíble, a crear este efecto fantástico, a provocar ese choque entre lo sobrenatural y las normas de lo real. Entonces, en la bomba increíble hay un primer capítulo en que se describe perfectamente esta utópica sociedad pacifista, se describe además un museo donde los niños van a ver las bombas, porque claro, las bombas están en los museos. Y entonces todo es idílico, maravilloso, no hay guerras mundiales y hay, además, los edificios todos se llaman Templo de la Paz, Rotonda de la Felicidad y cosas así. Entonces, que el primer capítulo de la novela describa este idílico pacifismo del país no es casualidad, o sea, tiene que ser así, la organización narrativa tiene que ser así para que luego cuando la bomba aparezca se produzca este choque entre lo real y lo sobrenatural. Lo mismo ocurre con la apocalíptica prospectiva. La disposición debe estar precisamente orientada a la catarsis cognitiva, al replanteamiento de determinadas cuestiones, es decir, a la interacción de la destrucción en la propia trama. Y esto se logra introduciendo la información sobre la destrucción de manera progresiva, de manera paulatina. Esto se ve especialmente bien en el relato de Santiago Ximeno, La hora de la verdad, que es un relato fantástico, recomiendo muchísimo su lectura, que es una especie de texto legislativo sobre normativas de tratamiento de los muertos en el año 2016. Nosotros empezamos a leer esta especie de texto legislativo extraño, entonces empezamos a leer y empezamos a ver que Ximeno, que se ha producido, lo vamos viendo a lo largo del relato, y al final entendemos que se ha producido un apocalipsis zombie, que los zombies se han integrado en la propia sociedad y consecuentemente en las reglas de mercado que la caracterizan.
Ximeno hace esto dosificando la información narrativa, aportando a lo largo de la narración pinceladas que desconciertan constantemente al lector y que solo encajan con el apocalipsis zombie al final. Por ejemplo, dice, habla sobre disposiciones del muerto y tal, y dice, por razones evidentes no se permite la donación del cuerpo entero incluso después de haberle sido extraído el cerebro. Bueno, entonces, el resto a la siguiente fase, la fase de disposición, seguiría la fase de elocución, que sería cómo se utilizan los recursos lingüísticos de la lengua española para crear estas dos atmósferas diferentes, la de lo fantástico y lo prospectivo. Es un poco más complejo, sería muy largo y más complejo de analizar aquí, y voy a hablar de ella un pelín posteriormente. El paso siguiente de la construcción del discurso sería el proceso de memoria, y no debemos entenderlo a la manera retórica latina, sino desde el mantenimiento de las imposiciones de los dos tipos de contratos de ficción, es decir, con el mantenimiento de la tensión entre lo real y lo antirreal en lo fantástico, y de la asimilación de la destrucción en el campo de referencia de la novela en el caso de lo prospectivo. Bueno, pues esto se hace en La bomba increíble, por ejemplo. Se repiten constantemente hasta el momento en que la bomba explota, se van repitiendo constantemente pinceladas sobre lo irracional de la bomba. Una muy divertida es, porque bueno, como los científicos no son capaces de averiguar qué está pasando, le encargan la investigación sobre la bomba a una policía interior de averiguaciones, porque es una especie de, que se encarga de averiguar y investigar sobre sucesos no sobrenaturales que suceden en ese mundo racional. Porque, como dice el texto, solo sobrenaturalmente podía explicarse el acontecimiento, y el primer deber de toda policía es eliminar el horizonte pesquisitorio de lo sobrenatural. En lo prospectivo ocurre del mismo modo, para mantener ese pacto de ficción prospectivo, el autor debe ir haciendo pequeños comentarios acerca de cómo los personajes asumen dentro de su cotidianeidad la propia destrucción. Esto tiene, como he dicho, esto tiene muchísima importancia en el relato de Ximeno, con esas pinceladas desconcertantes, y en el relato de Ximeno, además, es muy interesante cómo se relaciona este proceso de memoria, de mantenimiento del pacto de ficción prospectivo, con el proceso de locución, porque como estamos ante una especie de texto legislativo, de normativa, es muy importante que se mantengan esas determinadas construcciones sintácticas, morfológicas y determinados giros de lengua para que eso realmente tenga ese efecto desasosegante en el lector y propicie la catarsis cognitiva. La última fase del proceso de construcción retórica sería el acto de leer, que tendría lugar más en el paradigma del lector, en el cual se pondrían un poco ya de manifiesto todos los mecanismos de construcción del discurso que habrían construido el texto, ¿no? Aunque aquí estamos hablando de dos grandes paradigmas y de dos grandes efectos, el efecto fantástico y esta catarsis cognitiva más propia de lo prospectivo, yo he escogido precisamente estas 4 narraciones en este corpus porque son narraciones que proponen 4 actitudes muy diferentes frente a la extinción y frente a esta codificación de la muerte. La bomba increíble, por ejemplo, como hemos visto, y en tanto relato fantástico, la reacción que provoca la destrucción, la aparición de esta bomba que simboliza la extinción de la humanidad, es el miedo. Pero esto no es así en los relatos prospectivos, no es así en Cenital, ni en El rebaño, ni en La hora de la verdad. En Cenital, la destrucción se plantea desde la sátira. El propio protagonista lo dice. El nuevo mundo es una parodia de la civilización. Entonces, además, esta parodia de la civilización, unido además a la cercanía temporal de los acontecimientos, a la naturalidad con la que los supervivientes asumen la nueva situación, es la que provoca un poco esa sensación de desconcierto. Pero sobre todo lo importante es que no hay miedo. No hay miedo. Se enfoca la destrucción desde esta parodia, ¿no? Ocurre lo mismo en La hora de la verdad. No hay miedo, no hay ese efecto fantástico, sino en el caso de este relato, todo lo contrario, la ausencia de miedo, la superación de este miedo. Porque el ser humano ha superado la reacción, ha superado lo que sería la reacción natural ante el zombie, que es el elemento sobrenatural, digamos, que desestabiliza este mundo.
hasta el punto de insertarlo en los propios mecanismos de mercado que rigen la sociedad. Entonces, esto plantea, o por lo menos a mí me plantea, ¿dónde están entonces los límites de la sociedad de mercado? O sea, se puede capitalizar y se puede mercantilizar hasta un zombie, hasta nuestra peor pesadilla, hasta la representación de aquello que nos está destruyendo. Entonces, bueno, es lo que yo me planteo. El último enfoque sería el del rebaño. El rebaño es, como digo, un relato muy entrañable y tiene dos vías narrativas. Por un lado están la de estos perros que han aprendido a cuidar del rebaño sin el pastor, y por otro lado hay un satélite. Un satélite que, como el hombre se ha extinguido y el hombre ha desaparecido, el pobre se ha vuelto loco y dice además, y está deprimido, porque como el ser humano no está, ¿a quién le manda a él la información? Además dice el texto: es difícil aceptar que una máquina sea capaz de sentir ansiedad o de sufrir una profunda depresión, pero solo de ese modo podría describirse el estado mental del cerebro de Geosad. Lo que resulta muy interesante en el rebaño es que realmente los perros, aunque bueno, echan de menos al pastor y tal, los perros asumen que la naturaleza sigue su curso, o sea, que la vida sigue su curso y son parte de esa naturaleza y continúan. Y sin embargo, Geosad, que es una máquina, se vuelve loco. Entonces, esto a mí me permite plantearme, ¿para quién, o sea, como especie, para quién significamos algo? O sea, porque para la naturaleza, de acuerdo con el rebaño, es evidente que no significamos nada. Para quien significamos algo realmente es para las máquinas. Entonces, esto plantea determinadas cosas. Bueno, termino ya. Lo que he intentado hacer es, a partir del análisis de estas fases de construcción del discurso, ver cómo estamos ante dos formas interiores que en realidad codifican una misma inquietud ante nuestro futuro mortal y ante nuestro miedo a la extinción como parábola de dicho miedo a la muerte. Y en este sentido, la literatura apocalíptica no deja de ser literatura, y como tal es un modo de enseñarnos a ver la realidad de otro modo y a ayudarnos un poquito más a comprender nuestras inquietudes. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.